En Es Radio, Economía para Todos. Muy buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Ya saben que en una hora pueden ver el programa en nuestro canal de televisión. Verán, resulta que si la vicepresidenta de Asuntos Económicos dice algo sobre la reforma laboral que afecta no solo al mercado laboral, sino a la economía en general, resulta que a Podemos, la otra parte del gobierno, le parece una injerencia y entonces se han puesto, ayer era la que armaron, hay que reunir al pacto de seguimiento de los acuerdos de gobierno porque la señora Calviño ha cometido una injerencia y ha dicho que no sé qué, que se ha metido en el trabajo de Yolanda Díaz, como si fuera la única que puede hablar del mercado laboral. Pero bueno, que la tienen montada, que es un poco también, vamos a ver, aquí también hay mucho teatro, porque estamos como estamos, ya parece que estamos en elecciones, al final ya verán cómo la van a adelantar, como yo digo, y están en estos escarceos, sobre todo porque, Calviño luego tiene que ir a Bruselas a explicarle, aunque hoy tengo aquí a dos escépticos sobre Bruselas y sus... pero en fin, hoy va a haber debate, no se vayan porque hoy va a haber debate en Economía para Todos, pero además en serio, o sea, aquí hoy va a haber, no digo sangre, pero va a haber discusión. Bueno, y aparte de este follón que han montado con la reforma laboral, que ya veremos en qué queda y cómo queda, porque por cierto, Bruselas ha tenido que exigir al gobierno de España que se apure ya y que firme el documento en el que se compromete a hacer determinadas reformas y a presentar los plazos, los objetivos para recibir el famoso dinero de Europa, del que solo han venido 9.000 millones y solo hemos sido capaces de, no de ejecutar, que yo creo que todavía no se ha ejecutado, por lo menos de hacer que repartes 5.000, es decir, que por no saben ni gestionar 9.000 millones como para gestionar casi 140.000, en fin. Y luego está el palo de las previsiones, que la señora Calviño, que era... En eso sí tenía que entrar, que es en revisar sus previsiones, porque ya no hay nadie, ni en España ni fuera, que diga que sus cifras se las cree alguien. Entonces, eso es a lo que tendría que dedicar un poquito la señora Calviño, a ver si realmente sus previsiones, tanto para este año como para el año que viene, tienen algo que ver medianamente con la realidad, y no basar unos presupuestos que ya nacen muertos, porque están precisamente eso, basados en unas previsiones que ya no se cree nadie. Es que por no creérselas, mira que me cuesta a mí citar al Fondo Monetario Internacional, pero es que ya no se las cree ni el Fondo Monetario Internacional. Economía para Todos con Carmen Tomás. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Ay, Víctor San Román me pone esto porque ya me conoce y dice, voy a poner hoy esta para que relaje. Pues no sé yo si lo vas a conseguir, porque antes de empezar estaba ya aquí la cosa calentita, porque Domingo Soriano y Diego Sánchez de la Cruz, que son muy escépticos, ya lo han demostrado en otros programas, tampoco es ninguna novedad, son muy escépticos sobre que Bruselas, los países o los socios de Europa vayan a poner alguna pega a que España reciba el dinero de cualquier manera. Parece ser, no sé si es exacto, ahora lo dirán ellos. Y yo, sin embargo, pienso que no tanto por Bruselas y sus funcionarios, que ya sabemos cómo son, sino que aquí estamos hablando de que el finlandés, el austriaco, el de Países Bajos, el italiano incluso, que ha presentado unos presupuestos con 8.000 millones de rebaja de impuestos, o sea, igualito que Sánchez, esos van a decir, oiga, nosotros tenemos que darle dinero a estos para que le den cheques a los niños y sea, no sé, y cheques vivienda y no sé qué, no sé cuántos, y repartan el dinero como les dé la gana. Nuestros ciudadanos tienen que pagar eso. Y yo más lo veo por ahí, no tanto por los funcionarios de Bruselas, que ya sabemos cómo son, sino por ahí. Así que todo esto viene a cuento de la reforma laboral, que ayer viernes pues se suscitó la mundial entre los socios de gobierno, porque los de Podemos pensaron que el que Calviño hablara de, esto de la reforma laboral, vamos a ver y tal, era una injerencia. ¿Por qué? Porque está firmado en el pacto de gobierno que se deroga la reforma laboral
y porque además el insensato de Pedro Sánchez el domingo, entre vítores y aplausos y de todo, dijo, vamos a derogar la reforma laboral. Bueno, este es el panorama. Domingo, vamos a ver. Primero, el panorama de la bronca la medio bronca, o como lo queramos llamar, entre los socios de gobierno. Yo tenía aquí paripé, pero tú has dicho teatro. Teatro, bueno. No, me gusta casi más lo de teatro, además nos sirve para todo, para la bronca de la reforma laboral, para lo de Bruselas. A lo mejor deberíamos traer aquí a Andrés Amorós o a Llanta, que son los que hablan, Hay ¿es verdad? bastante más de de estos teatro que temas, de nosotros. teatro, de las tablas, de los diferentes papeles. Por esto tiene muy poco que ver, lo digo sinceramente, creo que tiene muy poco que ver con economía, es un paripé. El tema de la reforma laboral me parece clarísimo. A ver, ya llevamos 2 años de este gobierno y está claro que este gobierno quiere, y además es que le viene bien, no me extrañaría incluso que lo hubieran hablado y lo hubiesen pactado. Le viene bien a los 2 socios de gobierno que haya 2 o 3 temas en los que claramente haya un enfrentamiento, y un enfrentamiento público. Al PSOE le viene bien presentarse de vez en cuando con un partido relativamente moderado, socialdemocracia a la europea, que luego no es cierto, pero le viene bien presentarse así, y le viene bien de cara a las elecciones decir, nosotros hemos sido los que hemos contenido a estos locos radicales de Podemos. Y a Podemos, en su espacio electoral, le viene bien también esa figura un poco de nosotros estamos tirando al PSOE, le estamos obligando a cosas que si no, no querría, y si no fuera por nosotros ni siquiera harían eso. Y si nos dais más fuerza dentro del gobierno, obligaremos al PSOE a ir un poco más allá. Entonces, como a las 2 fuerzas políticas les va bien ese enfrentamiento, yo estoy convencido que si no ha sido un pacto, no hay un pacto explícito, al menos dejan ir los responsables de comunicación de los 2 partidos, pues claramente les dicen a sus políticos, no, por ahí vamos bien, por ahí nos interesa. ¿Y por qué digo que es un paripé? Pues porque tampoco el tema es tan complejo. Es relativamente claro lo que dice el acuerdo de legislatura, lo que dice el programa del PSOE y lo que dice el programa de Podemos. Si quisieran llegar a un acuerdo de mínimos sobre hacer una contrarreforma laboral o cargarse algunos aspectos, ya lo podrían haber sacado. No digo que haberlo aprobado directamente en el Congreso, pero al menos tener el principio, el borrador. 3 años. Pues ahí digo, que es un paripé, que simplemente lo que están es alargando un culebrón de estos, una serpiente de verano, pero esto ya no es de verano, es de todo el año, que les beneficia a los 2. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir al final? Evidentemente algo tienen que presentar, en algún momento van a tener que presentarlo antes del final de la legislatura, para justificarse ante sus electores. ¿Qué van a presentar? Pues probablemente algo que le dé mucho más poder a los sindicatos, que es en lo que están los 2 de acuerdo, en reforzar muchísimo el papel de las 2 grandes centrales sindicales, que son su principal fuente de apoyo, no iba a decir electoral, pero los sindicatos tienen poca fuerza, pero sí de semilegitimidad social, de esa idea de que el gobierno lo hace todo lo intenta conseguir todo a través del diálogo social, y sobre todo de tener tranquilas las calles, incluso en momentos muy complicados como este. A ver, si no tuvieran tranquilos a los sindicatos, imagínate cómo estarían las calles con otro gobierno y las subidas de la luz, algunas subidas de los impuestos. Es que sería algo brutal. Quemando contenedores. Claro, entonces ellos, ¿qué le han dicho a los sindicatos? Vosotros tranquilos, que vosotros vais a salir reforzados. En la parte presupuestaria vais a salir reforzados, y en la parte legislativa también. Se van a reforzar los convenios sectoriales, que es lo que a vosotros interesa, para que las grandes centrales, que no tienen ningún tipo de peso ni en la sociedad española ni en muchas de las empresas, adquieran ese peso por la puerta de atrás, que es a través de los convenios sectoriales y las organizaciones muy representativas, que en realidad es una mentira. Es sacar a los trabajadores de donde deberían estar, que es en el centro de esa negociación colectiva, para meter a unos tipos que no tienen demasiada representatividad, pero que están en eso que se llama grandes sindicatos. Y luego tocarán algo las modalidades de contratación, y habrá algún punto de la reforma laboral que se quedará como estaba, con el objetivo de que Calviño diga no, y el gobierno y la parte del PSOE diga yo he contenido a estos de Podemos, y los de Podemos digan fijaos cómo el PSOE no nos deja llegar hasta el final, y mantener el paripé y poder ir a Bruselas, que para eso va Calviño a Bruselas, a decirles no, tranquilos, que a estos locos les contenemos nosotros. Entonces es un teatro con bueno, no sé si decir poco recorrido, como tú decías llevan 3 años, pero es un teatro que tampoco da mucho más de sí, es que es la repetición de la misma escena constantemente. Hay un tema que se repite mucho también, que es el referido a la
a los temporales, ¿no? Y a la contratación temporal. Qué peso puede llegar a tener dentro de una plantilla, qué grado de recurso puede haber a las empresas de trabajo temporal. Están hablando del 15%. Efectivamente. No puedes tener más del 15%, y si no, a final de año tienes que contratar gente para cumplir ese objetivo. Correcto. Entonces, bueno, pues mientras van estableciendo ese tipo de métricas, lo que es evidente es que cada vez el mercado de trabajo vuelve a estar más intervenido, que siempre lo ha estado, porque en España hay 5.000 leyes y normas laborales en vigor. A ver si alguien se va a pensar que porque se flexibilizasen algunas cuestiones en el año 2012, bien hecho, por cierto, con la ministra Báñez al frente en su día, a ver si alguien se va a pensar que nosotros somos el paraíso de la flexibilidad laboral. Estamos lejos de serlo, pero es verdad que a raíz de aquella reforma, de la que ya se cumplen, pues prácticamente vamos para una década, y que por lo tanto ya se ha quedado obsoleta, en el sentido de que no puedes vivir 10 años de una mejora cuando tienes un mercado de trabajo que arrastra otros 30 años atrás, en los cuales todo ha sido rigidez. Y sin embargo, en vez de avanzar en la dirección adecuada, pues todo lo que ha planteado Domingo, y estoy de acuerdo con él, pero son gestos o pequeños avances que luego sabrán vender ante el electorado, que sacarán al final de la legislatura, porque son conscientes de que tampoco pueden entrar como elefante en cacharrería, un poco por la parte de presión que hay de Bruselas, también el empresariado que está cediendo mucho con este gobierno, pero que obviamente está en una situación muy difícil, y saben que no pueden ir con todas las consecuencias, pero que va a haber el mercado de trabajo, y hay un mínimo de racionalidad, sobre todo en el Ministerio de Economía, que dice, oye, a ver si te vas a cargar el mercado de trabajo antes, perdón, 6 meses antes de las elecciones. Pero en cualquier caso, la mera aprobación de los temas que estamos hablando, pues limitar la contratación temporal o de los trabajadores con contratos temporales, subir el salario mínimo, ha sido una burrada lo que hemos visto en España, ha subido un 40-50%. Claro, hemos hablado del 22 y luego tal, bueno, se ha multiplicado prácticamente un 40% a lo largo del último ciclo de crecimiento y de la pandemia. Esto es de lo que tenemos que estar hablando, un salario mínimo que ya está en el 70% del salario medio en muchas comunidades autónomas. Entonces, a lo que voy, habiendo ya mucha rigidez laboral, cada vez hay más rigidez laboral. Y aunque estoy de acuerdo con Domingo en que no irán en absoluto todo lo lejos que podrían ir, si no ya lo habrían hecho, en el fondo tienen mayoría, si son de lo malo o lo peor los que están en el gobierno, los socios ya ni para qué, si no lo han hecho aún, es porque van a dosificar esas medidas de rigidez adicional en el mercado de trabajo, con nuevas subidas de salario mínimo, limitaciones a la contratación temporal y todo lo que sea necesario para reforzar la negociación colectiva, que es el gran talón de Aquiles que tenía el mercado de trabajo. Se ha visto claramente con la reforma laboral que en cuanto las decisiones se toman mal que bien a nivel empresa, la cosa funciona de una manera totalmente distinta. Pero cuando a Calcetines Sánchez le aplicas el mismo convenio salarial que a Inditex, pues acabas teniendo el tipo de rigideces que hacían que en España se destruyese 1 millón de empleos en un año. Incluso. Vale, entonces, según vuestra teoría, aquí Europa no pinta nada. O sea, quiero decirlo, el programa que tienes que presentar, este que está a punto de firmarse, que todavía no se ha firmado, que es que manda narices, que está urgiendo a que nos enseñen mínimamente el borrador de lo que van a firmar, o sea, que lo tienen escondido, qué es lo que van a pactar con Bruselas. Este asunto de la reforma laboral no va a tener ninguna importancia, o sea, no van a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, les da igual. O sea, el que España vuelva otra vez, el mercado laboral español vuelva otra vez a depender de unos sindicatos, que las empresas no tengan flexibilidad para sus convenios, para hacer sus apuestas, como sucedió entonces con las empresas automovilísticas. Acordaros cuando la supercrisis de 2008, al final fueron los sindicatos de las propias compañías productoras de automóviles las que gracias se descolgaron. A que se descolgaron de sus puñeteros sindicatos del metal y de no sé cuántas estas historias, salvaron puestos de trabajo porque dijeron, oye, no, vamos a ver, que sí, que nos bajamos el sueldo, modélico, que nos cambiamos. El nivel de concertación que ha habido en ese sector, exacto, modélico, pero porque ahí porque no han metido mano, no les han dejado meter mano a los de la planta quinta que viven de esto, el de la bufanda morada, que no ha trabajado en su vida, por lo menos no conocido. Sí, pero... Y entonces, yo lo que me pregunto es, o sea, ¿en serio unos países que van a soltar su pasta? Vamos a ver, Domingo, es que van a soltar la pasta los finlandeses. Pero lo dices como si fuera algo... a mí lo que me extraña de esto,
sinceramente, es que tú me preguntes con sorpresa si yo si sigo pensando que Bruselas no va a hacer nada. A mí lo que me extraña es tu candidez. Te lo digo en serio. La credibilidad que tú le otorgas a Bruselas. No Porque, estoy a ver, diciendo es mucho- Bruselas, no me confundo. No, pero pero da si igual. te acabo de decir, los pero que finlandeses, los pero austriacos... pero hablo de Bruselas como también, o sea, para mí no hay tanta diferencia, como tú has marcado, entre Bruselas, el ente burocrático comunitario, y los países y los gobiernos de los países miembros. Porque al final, además, la gran mayoría de los funcionarios, y sobre todo en los niveles altos, los grandes funcionarios de Bruselas, la Comisión, aunque dicen, no, nosotros formamos parte del gobierno comunitario. Venga ya, tú luego llamas a tu gobierno, al de turno, y esto decir, no, somos todo uno. Mentira. Sois Luego exministros cada de los uno países son miembros. exministros de los países y saben perfectamente que el futuro de sus carreras y también la llegada hasta ese puesto ha dependido de la presión que han hecho sus países, y tiene mucha importancia lo que determinen los países también en el nivel comunitario en las instituciones europeas. Pero, a ver, sobre Bruselas, cuando digo que es un teatro, y cuando tú dices, es que no va a influir nada, el teatro implica un tira y afloja constante ante la opinión pública en el que las dos partes, tienen que salir con algún tipo de triunfo. No pueden salir sin nada, no pueden salir con las manos vacías. Entonces está claro que Bruselas va a exigirle al gobierno español, Bruselas y los gobiernos de la Unión Europea y de la Eurozona, que son más importantes, el Eurogrupo, le van a exigir al gobierno español, danos algo que poder presentar a la opinión pública como que nosotros te hemos controlado y no te hemos regalado el dinero. Entonces, ¿que algo le dará al gobierno español? Hombre, evidentemente, trataré de bajar algo el déficit, trataré de subir un poco la recaudación. En clave europea, dar algo puede ser subir los impuestos especiales. Puede ser subir los en impuestos. clave europea, dar algo puede ser imponer peajes en las Hombre. autopistas y las autovías. Eso se vería con buenos ojos fuera de... Subir el IVA. Y una Y reforma, todo eso tendría buena y habrá una prensa en el reforma resto de de las Europa. pensiones, que también es la gran reforma que Bruselas va a decir, hombre, no puede ser que los pensionistas de otros países se jubilen más tarde que vosotros si encima luego vosotros recibís fondos. Algo sí, pero que Bruselas va a controlar realmente cómo se destinan, el destino de esos fondos, o si el gobierno español cumple o no las promesas. Yo no tengo ninguna confianza, pero no solo por el pasado, porque dices, no, el dinero es tan importante. A ver, hemos montado una moneda común en base a mentiras. Era mucho más importante, yo lo digo, crear el euro que los fondos europeos ahora. Y el euro se creó a base de mentiras y todo el mundo sabía que la mitad de los gobiernos estaban mintiendo simplemente para acelerar antes de la creación de la moneda común, y no pasó nada. Ahora mismo, por ejemplo, en otro tema que no tiene que ver exactamente con la parte económica, el conflicto con Polonia, por ejemplo. Conflicto con Polonia, ahí se ponen a gritarse, no sé qué. Y luego, cuando llega la hora de la verdad, ¿qué pasa? Pues que todos dicen, y no entro en la discusión de si tiene razón Polonia o tienen razón las instituciones comunitarias, casi me da igual para esto que estamos hablando. Cuando llega la hora de la verdad, ¿qué ha ocurrido en la cumbre de esta semana en Bruselas? Pues que han dicho, nos vamos a meter en lío, nos vamos a meter a que Polonia bloquee, a que Hungría vete, a ver si no se pueden entregar los fondos a ningún país, a ver si entonces llegamos a una situación de parálisis en las instituciones. Y han dicho, bueno, que sí, que Polonia, que has dicho que estás contra el derecho comunitario, ya veremos lo que ocurre dentro de unos meses. Ni siquiera en eso que decían que era estructural, que iba contra los fundamentos de la Unión Europea, finalmente se ha llegado a esa situación de parálisis porque no conviene a ninguno, pero al final todos los gobiernos van a recibir dinero y todos los gobiernos lo que quieren es que le den el suyo, poder montar sus proyectos y poco más. Y luego solo una última cuestión, que es que esto me ha encantado. Porque es que cuando has dicho Bruselas, no, es verdad, Tomás, esto me ha encantado. Has dicho, Bruselas le va a exigir al gobierno español un compromiso, que firme el memorándum y que firme un documento. Y he dicho, perdón, no, entonces ya estoy tranquilo. Si Pedro Sánchez firma un documento y da su palabra, ahí es cuando más tranquilizado, Tomás. Sánchez, ya si Pedro Sánchez se compromete a algo, yo ya estoy tranquilo, Tomás. Ya ahí sí que ahí es cuando me has ganado el argumento. Ya no puedo decir nada. Pero sobre el memorándum, en eso te doy toda la razón. En eso no soy ingenua y sé quién es Pedro Sánchez. Pero sí sé que, por ejemplo, cuando Rajoy firmó con la Unión Europea el memorándum sobre la ayuda a la banca, al sistema financiero, digamos, sí que firmó una serie de condiciones y vimos el papel y lo tuvimos en la mano. Pero entonces, no la cumplió. ¿Dónde está ese papel? Pero no ahora cumplió. Ahora, ¿dónde está ese Hay una papel? diferencia clave, yo creo, y es que España estaba literalmente pasando la gorra con los socios, ¿no? Estamos quebrados, ¿no? Con esa prima de riesgo no podíamos ya financiarnos.
la política monetaria no era la de ahora, fijaos el ridículo de que en 2022 vayamos a pagar menos intereses de la deuda que en 2019. Es decir, cuesta menos financiarse con un 120% del PIB de deuda que con un 95% del PIB de deuda. Eso es el gas de la risa. Entonces, España estaba pidiendo financiación. Para que se me entienda, los alemanes le pagaban el roto a los españoles. Ahora no. Ahora todos están emitiendo deuda juntos para recibir, cada uno en parte proporcional, la deuda emitida y luego negociar unas condiciones ridículas a 50 años, creo que es el plazo de devolución, y con estos tipos de interés. Cuando es el alemán el que te está pagando la fiesta, el austriaco, el que quieras, la cosa es distinta a la actual, que es una fiesta financiada por todos, en la que trincan todos y que el Paganini es el de siempre, el contribuyente que a lo largo de 50 próximos años va a tener que financiar todas estas chorradas de transición ecológica y demás programas que tienen, por otro lado, algo claramente en común, que son programas pilotados por el gobierno, de arriba a abajo, de industrias elegidas a dedo desde el poder político y que no van a servir absolutamente para eso nada. Está ahí el lobby de Pepe Blanco ya todos metidos en Moncloa para repartir el dinero. Pero fíjate, anda que no hay lobbies en España. Hay muchos. Y los hay buenos, de profesionales que representan intereses de las empresas delante del poder público y Dios dirá luego lo que sucede. Que justo el lobby creado prácticamente ad hoc hace un año por distintos apéndices del Partido Socialista sea el que multiplica su facturación por 14, ya te lo está diciendo absolutamente todo. De qué tipo de programa es este, para qué sirve ese dinero y cómo se va a repartir. O sea, el 14%. Lo que te dejo con la palabra en la boca, que luego tenemos que hablar de lo siguiente gordo, que es lo del fondo de pensiones, tanto el gran fondo de Escrivá como que dentro de 1 o 2 semanas dice que va a presentar ese mecanismo de equidad intergeneracional o como narices lo acaban llamando. Sí, solo quería decir una cosa sobre el tema de Bruselas, que es que a mí me gustaría que no nos diesen el dinero. Creo que sería bueno para España que no nos lo dieran. A veces decimos, este gobierno es tan inútil que va a acabar enfadando a Bruselas y en Bruselas nos van a decir, pues ahora no te doy acceso a los fondos. Si eso ocurriera, creo que sería bueno para España que no nos dieran el dinero. Porque alguien dirá, hombre, siempre si los fondos llegan desde Bruselas siempre estarás mejor. Es como no. Esto es como darle dinero a un hijo irresponsable. Dices, hombre, por lo menos así tiene unos poquitos ingresos más. Es irresponsable, pero está un poco mejor. No, porque si se lo gasta en drogas, como decían las abuelas, pues no, es verdad. Si se lo gasta en eso, está peor con dinero que sin dinero. Pues nosotros vamos un poco por ahí. Nosotros nos lo gastaremos en cosas que nos harán daño. Nos lo gastaremos en sostener empresas absurdas, en sectores que deberían caer, en evitar las reformas, en postergar el ajuste. Entonces, creo que sería bueno para España que el nivel de enfrentamiento entre Bruselas y el gobierno llegase al punto al que tú dices, Tomás, y nos negasen el dinero. Pero creo que desgraciadamente no va a llegar y Bruselas no nos va a negar el dinero porque no hay ninguna posibilidad, porque en Bruselas lo último que quieren es llegar a un enfrentamiento abierto tan grave como sería ese con un gobierno de un país. O sea, que los grande. Hombres de negro realmente vistieran de negro. Sí, los hombres de negro van vestidos como si fueran, iba a decir, a la marcha del orgullo gay. Pues algo así, arcoiris y todos los colorines posibles. Son de pacotillas, esos hombres de negro. Me llamó mucho la atención el otro día, había un informe del Fondo Monetario Internacional diciendo que es que no había funcionado la gobernanza europea porque las leyes del euro eran demasiado complejas y que había que reformularlas. Yo pienso que pocas cosas se me ocurren tan sencillas y tan fáciles de entender como las reglas del euro. Las reglas del euro eran 3% y el 3% de déficit, 60% de deuda. Punto. Y no entraba en cómo lo logras. ¿Lo logras a base de un infierno fiscal como algunos países europeos? Genial. ¿Lo logras con políticas de oferta que maximicen recaudación y te permitan bajar impuestos y a la vez cumplir los objetivos? Perfecto, también. Pues no. Durante los 10 primeros años de vigor después del estallido de la crisis, es decir, desde 2008 hasta 2019, ha sido prácticamente 2/3 de los países han estado en incumplimientos en todos esos años. Y a eso le queremos añadir ahora que por lo visto no había claridad cuando efectivamente no podía ser más simple el armazón de las normas que había que cumplir para estar en el euro, pues te da una idea de que ni hombre de negro, ni de rojo, ni de nada. Bueno, entonces por esa regla de 3 tampoco tienen ninguna confianza, supongo, en la reforma de las pensiones. Y hay 2 cosas esta semana que nos han dejado un poquito así a cuadros. Yo la verdad es que he leído, igual en unos sitios que en otros, que el fondo ese famoso de Escrivá se iba al garete
como que lo iba a poner en marcha. No sé qué pensáis vosotros, el gran fondo ese que se ha inventado. Y luego sobre el factor de sostenibilidad, ya no llamado así, ahora de equidad intergeneracional, que lo va a presentar en 1 o 2 semanas, ha dicho Escrivá. Bueno, a ver, sobre el fondo, allí dependerá de los apoyos políticos del gobierno. Los sindicatos ya han dicho que no les gusta mucho, entonces va a tener que negociar. A mí, en general, me parece una buena idea casi el titular, diríamos, ¿no? Impulsar los planes de empresa, creo que es necesario en España ese segundo pilar. Aquí lo hemos Y defendido claro, siempre. como nosotros yo lo he defendido muchísimas veces, que habría que hacer pues lo que hacen los holandeses, lo que hacen los daneses, lo que hicieron hace menos tiempo y también les está yendo muy bien a los británicos, que es impulsar el ahorro directamente desde las empresas y con esos acuerdos con los trabajadores, que si el trabajador pone de su parte, la empresa pone de la suya y con ventajas fiscales. Me gusta menos el detalle de lo que vamos conociendo, porque lo veo de una complejidad absurda. Es como todo lo que hace Escrivá, es complejísimo, burocracia, lleno de burocracia. Porque para acceder a ese fondo tendría que haber primero un plan, o sea, un acuerdo a nivel sectorial. Es como, ¿y por qué no dejas que todos los trabajadores de España por defecto, como los británicos, es decir, que todo el mundo que tenga un contrato laboral, o también los autónomos en la parte de la facturación, pues que tengan acceso a todos los fondos y a todas las gestoras que promueven vehículos de inversión. Que cada uno haga lo que le dé la gana, vamos. Saca los planes, o sea, elimina los planes de pensiones individuales actuales que no tienen mucho sentido, y esa diferencia entre los planes individuales y los de empresa, unifícalo todo y di, todo aquel que invierta en un vehículo de ahorro, de previsión, a más de 25 o 30 años vista, tendrá estas ventajas fiscales, y esos vehículos son tales, y tú creas una web que todas las empresas, todos los bancos y todas las gestoras independientes puedan publicar ahí cuál es su vehículo, en qué están invertidos, y ya está, y le das a cualquier trabajador unas ventajas fiscales por meter a su dinero. Y si dices, ¿y para las empresas? Pues para esos fondos de empresa, pues lo que dices es, en el caso de que el ahorro venga a través de esos acuerdos con las empresas, que pueden ser acuerdos individuales, trabajador-empresa, o los acuerdos colectivos, pues nosotros le vamos a dar una ventaja fiscal a la empresa para incentivar que no solo el trabajador ponga, si quiere poner el 5, el 7, el 10 o el 15% de su sueldo, sino que el complemento que haga la empresa a ese dinero también se vea beneficiada. Eso es relativamente sencillo, sería un modelo a lo británico, que está además todo inventado. Claro, y sin embargo se ha metido en un lío que si vamos a crear un fondo público pero gestionado por lo privado, pero que para acceder a ese fondo público vas a tener que tener un acuerdo primero colectivo. Los autónomos parece que dice que los van a tener que hacer solo a través de las asociaciones de autónomos, que yo no tengo nada en contra, pero hombre, a lo mejor un autónomo quiere hacerlo por su parte. Para que al final acabe como el ingreso mínimo vital, que ha sido un auténtico dislate y desastre. Por eso, o sea, va del mismo camino que es Escrivá, ¿no? Bien. Los autónomos, por cierto, que se han quedado con una mano delante y otra detrás, también en cuestión de ahorro, ¿no? Porque hasta ahora podían hacer aportaciones a un plan de pensiones, que no tenían la flexibilidad de acceder a otros vehículos, pero podían hacer aportación al plan de pensiones con un tratamiento. La desgravación pasó de 8.000 a 2.000, bueno, ya estaba en 10 o 12, ¿no? Pasó a 8.000, después ahora pasó a 2.000, ahora pasa a 1.500. ¿Y qué plan de pensiones se puede levantar como empresa un tío que es su propia empresa? Ninguno. Entonces ahora mismo, ¿qué hace el autónomo? Este año va a tener un palo, el autónomo de renta media alta o el autónomo de renta alta va a tener un palo de 2.000, 3.000, 4.000 euros a final de año. Y nadie ha dado una solución contra eso. Porque estamos en eso, en exprimir al límite fiscalmente, en sacar toda la rentabilidad posible del... Además, fíjate lo indirectas que están siendo muchas subidas de impuestos. La del catastrazo, por ejemplo, que no se anuncia, no significa estar subiendo un tipo ni de sucesiones, ni de plusvalía municipal, por la vía pero va a ser una masacre para todos los impuestos a los que afecta el inmobiliario. Y lo mismo, nadie ha dicho nada, pues cualquier autónomo de renta media alta o renta alta, ya vamos a ver que al no poder beneficiarse de esas desgravaciones que han pasado de 8.000 a 1.500, es decir, una cantidad ridícula por las aportaciones al plan de pensiones, y al no poder él, pues la solución del gobierno era, nos lo quitamos de los planes de pensiones, fomentamos los planes de empresa. Los planes de empresa, de momento, no ha habido ningún desarrollo, pero al otro ya le has pegado el golpe. Y mientras tanto, pues claro, muchos trabajadores sin opción de ahorro, es decir, habla de los autónomos, se podría decir lo mismo de directivos y gente de renta media alta, que está empleada por cuenta ajena y que también va a tener este año un golpe, pero que es un golpe, pues para el que aportase 8.000 euros, es un golpe de aproximadamente unos 3.000 euros en el IRPF de este año. Y esto lo veremos el próximo año en la declaración, pero que ya vayan tomando nota quienes nos están escuchando. Hombre, si ponen los presupuestos que del IRPF va a sumar casi 6.000 y pico millones,
por algún sitio tendrán que salir, porque parece que de la actividad y de tal no, o sea que ya nos enteraremos. Bueno, dejarme un momentito que vamos a hablar de un asunto, pues de esos temas bueno, pues que son muy sensibles, que golpean lamentablemente a nuestra sociedad, porque fíjense, cada año se diagnostican en España 1.500 casos de cáncer infantil, de los que 2/3 se curan gracias a la labor de los profesionales sanitarios, los investigadores y las organizaciones que se dedican a la recaudación de fondos para combatir esta enfermedad, sobre todo en los más pequeños. Una de esas organizaciones es la Fundación El Sueño de Vicky, que además de la recaudación de fondos para investigación, también destina parte de sus esfuerzos a que tras superar el cáncer los niños puedan hacer una vida pues más normal, lo más normal posible. Su fundadora es Laura García Marcos, que perdió a su hija de 5 años a causa de, bueno, pues de esta enfermedad. Es una auténtica historia de superación, porque construir desde el dolor algo tan necesario para el resto de la sociedad, para ayudar a los pequeños, a sus familias, pues es una de las cosas más bellas que se pueden hacer. Porque con trabajo y el esfuerzo de todos, pues jamás puede perderse la esperanza. La lucha diaria del Sueño de Vicky ha hecho que haya recibido más de 42.000 euros de la iniciativa de Banco Santander, Euros de tu nómina. Es un fondo que se llena mediante las aportaciones de los empleados de Banco Santander, que destina 1 euro más por cada donación de sus trabajadores. Y hoy precisamente tenemos el placer de contar en Economía para Todos con Laura García, que es, como les decía, la fundadora del Sueño de Vicky. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, es un honor contar contigo y un placer. Y no sé, tú, la verdad, perdiste a tu hija a causa del cáncer y bueno, a pesar de ese dolor inmenso que supone la pérdida de un hijo, dijiste, no hay que pararse, no podemos mirar atrás, al revés, vamos a mirar hacia adelante y vamos a ayudar para que la investigación avance, para que estos niños tengan un mejor tratamiento y también una mejor curación y posterior bueno, pues vida, ¿no? Que sea todo lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo ves tú, ha avanzado suficiente el tema de la investigación, concretamente en el cáncer de los niños? Pues mira, yo os cuento, mi hija falleció el 30 de octubre. No sé si me escucháis más, os oye con retorno. No, te escuchamos bien, ¿no? Sí, Vale. Víctor, sí. Pues mi hija falleció, va a hacer ahora justo años, el 30 de octubre. Como bien dices, no puedo cambiar su pasado, pero sí puedo cambiar el futuro de otros niños. Mi hija, para que os hagáis una idea, tuvo el mismo tumor que tuvo la hija de Neil Armstrong hace 56 años. O sea, estamos prácticamente en el mismo punto. Él fue capaz de llegar a la luna, yo me recorrí el mundo para intentar salvar a mi hija, pero ninguno de los dos pudimos hacerlo. Uh-huh. Para que os hagáis un poco esa idea de que al final, al ser considerada enfermedad rara, no se destinan recursos públicos y somos las familias afectadas y pequeños organismos o donaciones privadas las que hacemos que la investigación avance. Es verdad que sí que ha avanzado y, pues, por ejemplo, tenemos una unidad de tumores cerebrales que hemos creado en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Hemos donado unas máquinas de secuenciación, metilación, PCR, y gracias a esas máquinas se puede secuenciar los tumores y hacer dianas terapéuticas en tumores que pues igual hace 3 o 4 años no había posibilidad de tratarlos y hoy en día se están tratando y tenemos niños en ensayos clínicos y también con estas dianas terapéuticas que están vivos y con una calidad de vida estupenda. Con lo cual, pues sí es verdad que la investigación sirve y que las aportaciones que todos los que confían en el Sueño de Vicky y en este caso el Banco Santander y todos los empleados pues nos han dado sirven para salvar vidas, que al final, bueno, pues es la misión que me dejó mi hija. Ya. Y cuando tienes, Laura, cuando tienes un niño pequeño con cáncer, ¿cuáles son los problemas así más que te encuentras en ese momento? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes con los que te encuentras? Primero, asimilar que tu hijo tiene cáncer, que en mi caso, supongo que el de muchos padres, la palabra cáncer e infantil en la misma frase es prácticamente imposible. Primero aceptarlo, ya una vez que tienes aceptada lo que es la enfermedad, el diagnóstico de tu hijo, tienes que empezar a lidiar la enfermedad con la familia, porque al final, pues yo en mi caso tenía 3 hijos más, ingresos hospitalarios en los que cuando pasas mucho tiempo en el hospital, la zona de aparcamiento, tú aparcas tu coche alrededor del hospital y tienes solo 4 horas, si no tienes que pagar parking, el tema del trabajo, tienes que dejar tu trabajo para dedicarte al 100% a cuidar a tu hijo, que es tu prioridad.
y luego que la sanidad pública ayuda a tu hijo siempre y cuando esté dentro del hospital. Mi hija me la devolvieron pesando 7 kilos, sin saber andar, no comía, no, y todo el tema de rehabilitación me lo tuve que costear yo, que por suerte podía permitírmelo, pero hay muchas familias que los niños salen de esos tratamientos y se salvan con unas secuelas tan importantes, porque no olvidemos que el cáncer infantil se trata con medicación de adulto adaptada al peso de un niño, y las secuelas que les dejan son tan grandes que muchos niños pues luego tienen que volver a aprender a andar, a comer, a hablar, y todo eso, si no está hospitalizado, no lo cubre la seguridad social, lo tienen que pagar los padres, y estamos hablando de costes muy altos. Te iba a preguntar si reciben los padres suficiente ayuda económica y psicológica, y abandono, porque está claro que por ese camino no está cubierto. Yo sé exactamente también algún caso, pues los padres que acaban, la madre o el padre pues dejan el trabajo, viven prácticamente en el hospital y bueno, y por supuesto nadie les compensa, ¿no?, de esa pérdida de ingresos. Bueno, obviamente vosotros recibís ayudas privadas, hemos comentado pues la ayuda que recibís de los empleados de Banco Santander, porque son ellos los que aportan el dinero de su nómina, pero ¿de qué otra forma o qué otras formas hay de ayuda a la fundación vuestra, Laura? Pues mira, tenemos una página web, elsueñodevicky.com. Tenemos un merchan muy bonito. Queríamos que la gente se acercara a nosotros y comprara nuestro merchan, no porque fuera solidario, sino porque le guste el producto y luego pues a la vez está ayudando. Hacemos muchos eventos, hacemos retos deportivos, tenemos un evento justo el viernes que viene en Valencia, hacemos una gala en el Only You de Valencia, hacemos bodas, bautizos, comuniones, preparamos unos tarjetones con los nombres de los niños o de los que se casan y metemos un regalito dentro. Tenemos muchas formas de colaborar, damos charlas en empresas de motivación, en universidades, en coles. Al final yo creo que nos educan desde pequeños a que todo es éxito, tienes que estudiar, tienes que aprobar, ir a la universidad, tienes que casarte, comprarte una casa, tienes que tener trabajo, pero al final la vida está llena de fracasos y no nos han enseñado a gestionarlo. A mí, por desgracia, me tocó pues este tsunami, que es perder a una hija, que creo que es lo peor que te puede pasar, pero no puedo cambiar, solo me queda aceptarlo y seguir luchando por otros niños. Y bueno, pues el Sueño Vicky se dedica a esto, a dar difusión del mensaje, que es considerada enfermedad rara, que se diagnostica en 1.500 casos, que es la primera causa de muerte infantil entre niños de 2 y 16 años, que su lucha tiene un color, que es el color dorado, igual que el cáncer de mama tiene el color rosa, que todo el mundo identifica. El color de la lucha contra el cáncer infantil es el color dorado, que es el color del bien más preciado, que es el oro. Y bueno, pues aquí estamos para poner voz a esta enfermedad, y cuanta más gente nos ayude mejor, porque es una inversión a futuro. Ojalá no le toque nunca a nadie, pero cuando toca duele pero está mucho. Ahí. Está ahí, hay que ser conscientes, efectivamente, y bueno, y las administraciones públicas deberían aquí echar bastante más mano y más ayuda. Bueno, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, muchísima suerte. Y gracias por ser como eres, y sigue luchando, y todo lo que necesites, nosotros aquí, de lo que te podamos ayudar, pues lo haremos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por hacer de altavoz de nuestra fundación. Gracias a ti. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, un beso. Yo ya lo he dicho muchas veces en este programa y en otros programas de la casa también. Si hay alguien en el periodismo español que sepa más de pensiones, lo siento, Diego, aquí tú sabes mucho de otras cosas. Sé lo que vas a decir y estoy de acuerdo. De vivienda, de toros, de todo lo que tú quieras, te lo apunto. Pero las pensiones... De las pensiones... yo que de la cruz, bueno, hombre. Vale, pues nada, ala. A ver, pon orden. Tú eres el que más sabe de pensiones. Si encima aquí vas a decir y algo ya, bueno... por eso, o sea, te voy a echar aquí flores y tal, y el tío va y me corta. Orejas, hombre, claro, 2 orejas y el rabo, venga, para ti. Eres el que más sabe, periodista de pensiones. Y lo demuestra el hecho de que ahora en noviembre vas en la Universidad Francisco Marroquín. Tenemos un seminario. Eso es. Y además, a mí me gustaría, bueno, gracias por decirlo, que vamos a intentar centrarnos en cómo nos afecta. Es decir, vamos a dar unos mínimos en la primera clase, algo de datos macro, del déficit, de la deuda, simplemente para situarnos, pero muy poquito. Pero el seminario fundamentalmente tiene un objetivo, es cómo nos afectan las reformas en marcha, cómo nos afectan las reformas que van a aprobar en los próximos años y cómo podemos intentar
protegernos ante ese futuro. Es Pero muy, ¿por muy qué crees tú? en la práctica cómo a cada uno de nosotros nos afecta no tanto la discusión macroeconómica o la discusión filosófica de si el sistema de reparto o el sistema de capitalización, eso es para otros ámbitos. Entonces, ¿crees que algún día van a reformar el sistema de pensiones? Hombre, pero lo están reformando constantemente. Lo que pasa es que son microreformas que no atajan el verdadero problema, pero es que si lo atajasen también se recortarían las pensiones. O sea, Claro. esto es muy importante. El sistema de pensiones Eso es obvio. no tiene arreglo. Porque el incremento del gasto es el que es, cada vez va a haber menos trabajadores respecto al total de la población y va a haber más jubilados, con lo cual, con reformas buenas o con malas, las pensiones del futuro van a ser muy inferiores en relación a los salarios del futuro de lo que son ahora. Otra cosa es que si no haces reformas, encima te puede quebrar el país y entonces tendrás un escenario a la griega con bajadas del 30 y el 40%. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Escenario 1, escenario 2, pero no escenario político, sino cómo le afecta a la gente que... Ajá, muy que interesante. Bueno, de momento tenemos aquí ya puesto encima de la mesa, bueno, no exactamente, dice que en 1 o 2 semanas va a poner encima de la mesa lo del índice de la equidad intergeneracional, que era el factor de sostenibilidad, que se lo cargaron porque era el gobierno Rajoy, y ahora me invento yo este otro, que más o menos es lo mismo. Bueno, al Tiene final... la misma función, más o menos. Sí, lo que pasa es que por el camino se ha vuelto a reintroducir toda la parte del IPC en la conversación, y tan importante como, por un lado, vincular la pensión de hoy a la pensión de mañana, porque tienes que intentar mantener ese ya de por sí precario equilibrio del sistema, es también que dentro de lo que no deja de ser una caja, te ciñas lo máximo posible a los dos elementos que entran y salen de la caja. La caja come cotizaciones, y ahora cada vez más, este año, 40.000 millones de transferencias, tanto del presupuesto como de emisión de deuda, pero la caja, en teoría, come cotizaciones y paga pensiones. La caja no come IPC. No van a aumentar los ingresos de la seguridad social porque tú metas el IPC dentro de la ecuación, pero hemos vinculado todo el sistema a el índice de precios al consumo. Vamos a volver a considerar que este es un factor clave para decidir las pensiones. Entonces, a pesar de que ahora recuperes de modo alguno el cálculo del equilibrio generacional para pensar en las pensiones hoy, pero también hacer un cierto cálculo actuarial y de tendencial demográfico de dónde van a este ritmo las pensiones mañana, y en ese sentido que crezca un poco menos el gasto, si no estás teniendo en cuenta que en el fondo esto lo importante, lo verdaderamente importante es equilibrar ingresos y gastos del sistema, y a partir de ahí pues una regla prácticamente matemática como la que tiene la mayoría de los países. Y una cosa que ha dicho Domingo evidentemente apunta a que la alternativa sería la devaluación o la reducción del 30-40%, pero claro, es que eso es lo que vamos a tener. Lo que pasa es que lo vamos a tener a través de reformas que se van a prolongar y a estirar durante los próximos 10, 20 y 30 años. Pero que el escenario de largo plazo es que un pensionista va a cobrar aproximadamente un 30% menos en poder de compra. En relación a los salarios. En relación con el salario que tiene, ¿eh? El salario lo que le compraba su salario como trabajador, lo que le va a comprar, ¿no? Su tasa de reemplazo, ahí va a haber una reducción de 25 o 30 puntos, y es que eso es matemática pura. Eso quiere decir que ahora, o sea, cuando referís a eso ahora se cobra en torno al 80% de la última nómina, y eso va a bajar al 50%, que es lo que tiene la mayoría de países de Europa. Que es lo que tienen la mayoría de los países de Europa, eso es. Exactamente eso es lo que Entonces, dirigiros a todos nuestros compañeros jóvenes que están aquí, Víctor, Naya, nuestros compañeros de Libertad de la tele, que son todos jovencísimos, para mí, chavales, que están en eso, entre los 20 y pico, los 30, digamos. Diles, o sea, hacer algo. O sea, yo no hago más que decir, de verdad, aunque sean 30 euros al mes, ir guardando donde sea, porque ¿qué os va a pasar? No, porque vas a perder poder adquisitivo, o sea, que vas a perder capacidad para mantener tu nivel de vida una vez que te jubiles. Es decir, cuando decimos que la seguridad social ha quebrado, que lleva quebrando 30 años, porque cada reforma es una pequeña quiebra, pero sobre todo que quebrará en el sentido que dice Diego en el futuro, es decir, que no va a poder mantener la tasa de sustitución, que es la relación salario-pensión, no decimos al decir la seguridad social va a quebrar, que vaya a desaparecer. ¿Va a seguir habiendo pensiones públicas? Sí. ¿Van a ser pensiones públicas que cubrirán una parte relativamente grande del salario? Sí. Lo que pasa es que ahora es el 80 y el 50. Y alguien dirá, pues sí que es el recorte grande. Pues claro, es que con el 80% tú puedes mantener más o menos tu nivel de vida, porque además trabajando
trabajar genera una serie de gastos que no tienes como jubilado. Entonces, si a ti te aseguran que durante toda la vida de jubilado vas a mantener el 80% de tu sueldo, más o menos el nivel de vida lo mantienes. Te vas achuchando. Pero si estás en el 45 o 50, no lo mantienes con la mitad del dinero. Entonces, tienes que recortar mucho lo que tú hacías habitualmente antes Pero de ser mucho, jubilado. la mitad. Pues por eso digo. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Si tú no quieres que ese escenario, o sea, que ese escenario te afecte tanto, tienes que, claro, tienes que ahorrar tú. Porque esa es la cuestión es esa, ¿no? Y como decía Diego, que eso es muy importante, que vamos a pasar de ese 75-80 de tasa de sustitución que tenemos ahora a ese 50-55, eso lo dicen todos los modelos. Hasta los del ministro Escrivá. Cuando estaba en otro sitio. No, incluso ahora, Eso si tú sí, te pones, si analizas bien las presentaciones, tú ves caídas, a lo mejor, si yo digo una caída de la tasa de sustitución de 30 puntos, el ministro Escrivá dice 20, pero 20 incluso en los PowerPoint del ministro Escrivá hay caídas de la tasa de sustitución de 20 puntos, o a lo mejor no hay caída tanto de la tasa de sustitución porque te dice que te vas a jubilar a los 72 o a los 75, O que que esa es van a otra. venir 30.000 Claro. inmigrantes. Claro. Pero incluso con los inmigrantes, él dice, porque subir la de la jubilación es otra forma de caída. Claro, mucha gente dice, bueno, y si me garantizan el 80 pero a los 75 años, como vale, pero entonces tienes que trabajar 10 años más. Claro. Que esa es otra de las mentiras, que te dicen, no, a lo mejor podemos cobrar el 80, pero jubilándonos más tarde. Claro, te quitan 10 años, o sea, te quitan 10 años de jubilado, de 65 a 75, y te añaden 10 años como trabajador, y entonces claro que mantienes el 80. Pero si no queremos que decidan eso, Sí. a qué edad nos jubilamos, y si solo cobramos el 50% de nuestro salario, ahorremos. Ahorrar. Y del otro que ya prácticamente no se habla, que es los años del cálculo, los años necesarios para el cálculo de la pensión, de eso no ha vuelto a decir Sí, ni mu. pero porque eso sí que estuvo escrito y luego lo quitó. Porque es muy impopular, Claro, yo creo. ya. Pero es que cuando estamos hablando de quiebra, claro, no estamos hablando de una quiebra al uso, ¿no? Una quiebra de una empresa que un día tiene que poner cerrado en la ventanilla, y cuando reabre lo hace, pues si reabre, pues ajustando un 30-40% a la baja, pues las deudas que tenía contraídas, que eso es lo que pasó en Grecia. Grecia, básicamente, el país quebró y por lo tanto tuvo que hacer el ajuste a lo bestia. Pero probablemente Grecia hoy se hace proyecciones de estabilidad de su... Por ejemplo, la Caja de la Seguridad Social griega tiene superávit. Que la nuestra... Vamos a ver, para que nos entiendan en euros los oyentes que nos están escuchando. Cada pensión tendría que bajar entre 100 y 150 euros mensuales para que el sistema tuviese equilibrio hoy. Es una pensión media, que son de 1.000 euros. Y eso sería para que fuese un sistema en equilibrio hoy. Las pensiones de los no jubilados son hasta un 50% superiores, porque se están jubilando las nuevas generaciones de retirados con 1.500 euros. En su caso, esa pensión tendría que bajar más aún, 150, 250 euros, para que cuadrase las cuentas del sistema. Y eso es ahora, en una España en la cual las consecuencias del envejecimiento demográfico, del paro endémico, etcétera, aún no son tan latentes como van a ser dentro de unos 10 o 20 años. Y a mí lo que más me preocupa es que además, aunque la solución es y siempre ha sido el ahorro, como bien estáis diciendo, hay mucha gente que no tiene capacidad para ahorrar. Y además, para esos que sí que tienen capacidad de ahorro, se les están poniendo todas las trabas posibles. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que ha pasado con los planes de pensiones. Primero te quito la desgravación, después te anuncio los planes de pensiones, pero los planes de pensiones no llegan. Bueno, da igual, este año tú pagas 3.000, 4.000 euros más de IRPF, el próximo año, si Dios quiere, igual aparece ahí un macrofondo de pensiones que quizá te desgrava, pero que lo va a gestionar quien yo diga, porque yo lo voy a adjudicar a través de un concurso público, no reconociendo, oye, plan de pensiones, fondos, etcétera. No, yo voy a adjudicar una gestora que al final pues será miedo la que sea, da, pero miedo da. efectivamente. Entonces, claro, uno, hace falta ahorro. Dos, la gente no puede ahorrar en muchos casos. Y tres, a los que consiguen ahorrar se les persigue, se les castiga. Los impuestos al ahorro subieron un 84% en la crisis anterior. Desde entonces se han añadido un tramo más en el IRPF del ahorro. Se ha reforzado patrimonio. Se quiere subir por la puerta de atrás sucesiones y otros, por cierto, impuestos inmobiliarios. Una de las salvaciones de las familias españolas puede ser su patrimonio inmobiliario.
porque somos un país que tiene un porcentaje muy importante en nuestros activos en el ladrillo. Hacerlos líquidos de alguna forma, hipotecas inversas, Claro, te salva, compraventas, tal, puede salvar a mucha gente. Pero es que ahí también está metiendo la mano el gobierno. Está metiendo la mano en regular alquileres, en regular las propiedades, en gravar las transacciones, en definir a vía catastrazo cuál es el valor de estos activos. Entonces, la situación del ahorro en España es trágica. Y el escenario que tenemos en clave demográfica y de sistema de pensiones es precisamente el que más nos debería aconsejar que protejamos los derechos de propiedad. Y termino, de 19 países de la eurozona, en el último índice de derechos de propiedad que hemos publicado en el Instituto de Estudios Económicos, España está en el puesto 19. Es decir, somos el país europeo que peor protege la propiedad y el ahorro de sus ciudadanos. Entonces la situación es simple y llanamente desoladora y trasciende mucho más de lo que pueda anunciar el ministro Escrivá con un nuevo parche que llegará después de meter el IPC. Es decir, meto una bomba, como es el IPC otra vez en el sistema, pero bueno, bomba corregida, bomba con un papel albal alrededor para ver si explota un poco menos. Hombre, es una chapuza y unos irresponsables que llevan al país a la quiebra. Sí, a ver, el ministro Escrivá, fíjate que tiene algunas iniciativas que a mí me parecen razonables. A mí, una de las cosas que debería hacer es explicarla, porque mucha gente no sabe las implicaciones. Por ejemplo, los planes de empresa, más allá de esa complejidad que yo decía, como decía al principio, es una idea razonable. A ver si el detalle no se carga la razonabilidad del titular, porque el titular es bueno. A ver el detalle. Lo del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que ahora dicen que si factor de solidaridad o como lo llamen, yo creo que va a ser muy parecido, que preguntabas antes. Va a ser muy parecido. Intergeneracional. De equidad intergeneracional, como lo llamen. Va a ser muy parecido, pero no nos hagamos trampas. Lo que va a hacer eso es que va a ir reduciendo la primera pensión que cobremos cada uno y evidentemente esa reducción en la primera pensión se consolida en el resto en función de la esperanza de vida. Y eso va a hacer que para las nuevas generaciones, las generaciones del baby boom, que en España no ha llegado el baby boom, en Europa sí, en España todavía no, porque nuestro baby boom fue posterior, fue más bien en los 60, pues esas generaciones les va a dar un palo en su primera pensión y ya lo tienen que saber. Entonces vamos encaminados, yo digo que a veces que vamos encaminados hacia una especie de cuentas nocionales falsas sin decírnoslos y encima haciéndonos trampas sobre todo a los que más cotizan. Que es que al final nos van a decir, tú te puedes jubilar más o menos entre los 65 y como decía el otro día Escrivá, si no 75, a lo mejor 72, sí. Tú te puedes jubilar más o menos en esa horquilla. Pero que sepas que si quieres mantener una pensión con un factor de sustitución por encima del 65-70, que ya es inferior al actual, si lo quieres mantener, te tienes que ir más bien a los 72. Y a la gente que no le guste, pues le van a decir, pues entonces si usted se jubila a la edad a la que se estaban jubilando su padre, que sepa que su factor de sustitución va a ser más bien 50, 40, entre el 45 y el 55, también en función de cómo vaya el mercado laboral. Lo que hemos hablado antes es muy importante. O sea, todo esto que hablamos de cuál va a ser esa reducción va a ir en función de si España es un país rico, productivo, porque al final lo de las cuentas del sistema frente a las cuentas del Estado es una milonga, es falso. O sea, las pensiones se pagan si hay recaudación, no hay una caja de cotizaciones y una caja de impuestos, hay una caja general y si tenemos la caja llena, pues se podrán pagar pensiones un poquito más altas. Pero eso ya es una derrota. O sea, asumir que en el fondo el sistema se es una puede milonga, transferir... el sistema no existe. Bueno, pero entiéndeme, en la mayoría de los países europeos sí que el sistema es autosuficiente. En la una teoría, caja que es autosuficiente. En la teoría o sea, lo que está claro es que las cotizaciones no dan para pagar las pensiones. Pero no dan por 40.000 millones, está. que no es que por por un poquito. Pero es que fijaos una cosa. 40.000 millones es una pasta. O sea, sin descaro de que a largo plazo esto es un problema enorme, a corto plazo el cerrar la brecha de paro que tiene España con Europa sería suficiente para borrar de un plumazo el déficit de la seguridad social. De igual manera que sería suficiente para cerrar de un plumazo el déficit que tienen los presupuestos. Si tuviéramos el 7 o el 8% el diferencial. Es decir, no digo pleno empleo, no hace falta ser Alemania, pero no ser Grecia, que es lo que somos. Es decir, un desastre en materia de empleo. Que luego hay problemas y que eso no es la solución de todos los males y que no es una panacea, no lo es. Pero si España pudiese hacer algo, una cosa, un triunfo económico, y ese triunfo económico nos fuese a solucionar muchos de los problemas, es el empleo. Porque aberrantemente mantienes una tasa de paro media del 19% durante 40 años, normal que tengas las cuentas públicas hechas unos zorros, la seguridad social hecha unos zorros y el sistema
peta, normal que pete. Y el ajuste Duplicas sería el mucho paro más suave. europeo. Yo ahí estoy con Diego. O sea, si hay una reforma que España necesita, reforma del mercado laboral, y es que no vamos a eso. Vamos a Y- contrarreformas y laborales. nos generaría tantos beneficios que muchos de estos ajustes, que los habría, pero serían tan suaves que a lo Si mejor tú tuvieses nos en notaríamos España de aquella paro manera. del 6, 7, 8%, de verdad, que hasta dejamos de grabar el programa unas semanas y nos íbamos de vacaciones. Chopin. Se solucionaban muchos problemas, Carmen. Se han dado cuenta de que hemos sido casi monotemáticos, pero yo creo que el tema lo merecía. Mis compañeros también, que son los dos muy expertos cada uno en su materia. Y nada más, hasta aquí hemos llegado este sábado, ¿eh? Ya hablaremos del decreto de la luz y si igual que lo hacen, lo quitan, lo cambian, o sea que igual lo que digamos hoy no tiene nada que ver con lo que pase mañana. Ay, perdón. Víctor San Román, los mandos técnicos, Naya Pertusa en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, y por supuesto gracias a todos ustedes. Ya saben que en cuanto esté el podcast lo pueden escuchar donde quieran, cuando quieran, también en audio online de la mano de Banco Santander. Volvemos el próximo sábado. Que sean felices y disfruten del fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.